Se dieron dos hechos económicos importantes esta semana con la aprobación del consenso fiscal entre la jurisdicción nacional y las provincias y también con la aprobación final de la ley para modificar el impuesto a los bienes personales. Vamos a ver un poco de qué se trata, qué consecuencias económicas trae y cuáles son las secuelas para la negociación que se viene. En primer lugar, se dio la revalidación del consenso fiscal. Esto tiene el propósito de armonizar los sistemas tributarios entre las provincias y el gobierno nacional. Estamos en un estado federal donde las provincias tienen autonomía en la fijación de los impuestos y a veces tratar de ordenar, tratar de darle homogeneidad a la estructura tributaria de las provincias es importante porque no puede pasar que una empresa en una jurisdicción pague determinada carga impositiva y en otra jurisdicción, a unos kilómetros de distancia, pague algo muy distinto. ¿Qué es lo que se establece en este consenso fiscal? Bueno, se establecen topes máximos para las alícuotas que se pueden cobrar, tanto de los impuestos al sello como de los ingresos brutos, que es un impuesto que es bastante distorsivo, no es de los mejores impuestos en una estructura tributaria sana, pero forma parte del núcleo de la recaudación de las provincias. En la mayoría de los distritos explica entre 7 y 8 pesos de cada 10 de recaudación total, con lo cual es el eje de la recaudación de las provincias. ¿Implica un aumento de impuestos? Bueno, no. Para la gran mayoría de actividades, sacando las vinculadas a la intermediación financiera y bancaria, no está previsto un aumento de alícuotas. Por eso es llamativo que una de las principales jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires haya mantenido una postura reticente a validar este consenso. Es la única jurisdicción que se ha opuesto, que ha manifestado una postura contraria, lo cual hace pensar que se explica más por una motivación política que por un aspecto estrictamente técnico. Además, este consenso fiscal tiene la ventaja de restringir a la posibilidad de financiamiento de las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque en años anteriores las provincias podían salir a endeudarse en dólares, salir a los mercados a emitir títulos de deuda y eso terminaba siendo un boomerang que años después se les volvía en contra con una carga de endeudamiento muy significativa. Ahora se restringe a que solamente puedan endeudarse en el mercado interno y no puedan tomar deuda indiscriminadamente en moneda extranjera. Otro de los puntos importantes que se debatió en el marco de este consenso tiene que ver con el impuesto a la herencia. Hay que decirlo, es un impuesto que existe en todo el mundo, países como Canadá, muchos estados de Estados Unidos. Acá en Argentina lo tenemos en una sola provincia, que es la provincia de Buenos Aires, con alícuotas muy reducidas, en el orden de los 3 puntos y medio promedio. Hay que decirlo, es un impuesto deseable porque básicamente ningún liberal podría oponerse. No es un impuesto que caiga sobre aspectos meritocráticos, sino todo lo contrario, grava un hecho que no tiene ningún mérito de fondo. El día miércoles también se aprobó en el Congreso Nacional definitivamente la modificación del impuesto de bienes personales, un impuesto también sumamente deseable para una estructura tributaria más progresiva. Hay que decirlo, es una modificación que no incrementa la carga tributaria. Lo que hace es sacar a más de 100.000 argentinas y argentinos del pago del impuesto, alivia la carga para otros 400.000 y sí lo que hace para compensar, para que no haya una reducción de la recaudación, es gravar en mayor proporción a los megamillonarios de Argentina. El 0,04% de la población va a pagar más impuestos de bienes personales. Son patrimonios que exceden los 100 millones de pesos o los 300 millones de pesos. Con lo cual es una redistribución progresiva dentro de la carga del mismo impuesto. Es una modificación muy deseable sobre un impuesto que es necesario para toda estructura tributaria. Así que no te dejes engañar. Los que te hablan de que hay un aumento indiscriminado de impuestos, en realidad lo que buscan es desfinanciar al Estado y tener un argumento acomodaticio para bloquear leyes que son importantes para construir una estructura tributaria más sana. Argentina tiene un montón de desafíos, tenemos realmente un Frankenstein en materia impositiva. En primer lugar, lo que más hay que ordenar es el solapamiento entre diferentes jurisdicciones. Eso es algo que no se resuelve un día para el otro, hay que hacerlo, pero definitivamente estas modificaciones sobre bienes personales y sobre el consenso de tributación con las provincias son deseables. Lo que está de fondo es si tenemos un Estado con las capacidades, con la recaudación para poder implementar políticas públicas o tenemos un Estado cada vez más chico
entrando en una trampa de menos recaudación, menos actividad económica y más recesión, como pasó en 2017, 2018 y 2019.